y vamos a continuar con esto. Justo se había cortado acá, no sé si quedó todo de acuerdo o hubo alguna inquietud referido a los aceros de la construcción, ¿sí? Las barras de acero. ¿Ok? ¿Alguna consulta tienen? No, ninguna, profe. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vean lo siguiente. Acá les puse un diagrama de trabajo de acero. No, ninguna, profe. Ok. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque vean que esta curva que está acá, que son 3, nos están representando cómo es la ley de trabajo, la ley de tensión de formación o la ley de cargas alargamientos que presenta un acero para un determinado ensayo que está normalizado y que es el ensayo atracción de aceros, que sirve para determinar. Hola. Bueno, estamos en la prueba número 43 de la clase número 10 de materiales de la construcción. Parece que queremos hacer un aterrizaje a la luna por la cantidad de dificultades que estamos teniendo para poder alunizar esta clase. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, sí, profe. Se escucha bien. sepan disculpar los problemas técnicos, pero bueno, vamos a continuar. Estoy hablando muy despacio para que, en el caso de que se corte, por lo menos haya tomado nota de algo. Vean lo siguiente, si este es un diagrama de tensiones de formación del acero. Y vean que el trazado del diagrama se logra con el ensayo de esta probeta que está acá, que es una probeta normalizada, que está dada para una determinada sección, que va a tener los bordes ensanchados para poder agarrarlos con mordaza y poder efectuar las fuerzas de tracción, ¿sí? De tracción. Fuerzas que vayan hacia afuera, que tiendan a estirar la probeta de acero, ¿sí? Y vean que a medida que se va estirando, va a estirarse hasta tal momento en donde los alargamientos pueden llegar a ser elásticos y después vean lo que sucede con esto. Pasa en las plastilinas también, puede pasar en otros materiales, en donde se empieza a estrangular hasta romperse en un punto localizado. Entonces vean lo siguiente, ¿sí? En realidad, el ensayo es carga-alargamiento, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos la carga, a medida que aumentamos la carga, aumenta el alargamiento, ¿sí? ¿Se entiende lo que dije del presente del gráfico? Carga, alargamiento. ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Se entendió, se entendió. Bien, y se entiende algo que le voy a explicar, pero de forma Sí, muy profe, se general, entendió, se entendió. que en la zona elástica de este diagrama carga-alargamientos, que después se va a traducir en tensiones de formación en función de la sección de la probeta y lo que fuere, y vean que, ¿qué es lo que sucede en la zona elástica? En la zona elástica, como su nombre lo indica, si desaparece la carga, ¿qué se imaginan que va a aparecer, que va a pasar con el alargamiento? Sí, corta de nuevo, se achica.
Vuelve a su posición inicial. Exactamente, vuelvo a su posición inicial porque está en una zona elástica. Entonces, aumento la carga hasta este punto, pero si bajo o anulo la carga, el alargamiento va a desaparecer, va a tender a cero o va a volver a su posición original. En esa zona se denomina el periodo elástico del acero, ¿sí? La zona elástica. Y es donde se va a cumplir la ley de Hooke o la ley de las proporcionalidades entre las tensiones y las deformaciones. Y van a ver que acá tenemos un determinado parámetro que se denomina módulo de elasticidad o módulo de Young, que corresponde a la tangente de este ángulo, que para el caso de los aceros equivale a 2.100.000 kilos por centímetros cuadrados. Y vean lo siguiente, el acero dulce presenta un límite de la zona elástica en esta zona, en donde vean que acá el límite de la zona elástica se denomina límite de proporcionalidad, que está muy cerquita de las tensiones de fluencia, que la fluencia es donde el acero empieza a fluir, ¿sí? Vean que empieza a generarse esto, si vean que para un pequeño incremento de carga empieza a generarse alguna problemática en los alargamientos, que no está medio difuso, y vean que después pasa a la zona plástica, ¿sí? A la zona plástica, en donde vemos que para pequeños incrementos de carga se producen muchos desplazamientos. Y en la zona plástica se produce esto también, ¿sí? Empieza a haber una contracción diametral, que también se denomina estrición, hasta que se produce el corte o rotura de la probeta. Entonces, los límites convencionales para poder identificar la resistencia de un acero está dado por la tensión de fluencia, que en el caso del acero dulce, la tensión de fluencia, el sigma F, está en 2.200 kilos por centímetro cuadrado. En el ADM está dado en el 3.700 y en el ADN en el 4.200 kilos por centímetros cuadrados y presenta un pequeño escalón de fluencia. ¿Sí? De acá lo único que me interesa, que es de interés para el curso inicial de introducción a la ingeniería civil, es que sepan que los aceros sometidos a esfuerzos de tracción van a tener deformaciones que van a ser elásticas o plásticas. En las deformaciones elásticas, ¿sí? El alargamiento que se obtuvo se achica, ¿sí? Tiende a cero. En cambio, en la deformación plástica, cuando cesa la carga, la estructura quedó totalmente deformada. ¿Se entiende la diferenciación? Sí. Ok. Entonces, acá vemos algunas imágenes del acero de la construcción, de las barras. En este caso podemos ver losas de hormigón armado que presentan barras en distintas, en forma longitudinal, en forma transversal. Tenemos barras para columnas. Esta es una imagen típica de un edificio en donde se hace toda la estructura de hormigón armado y está armado con el acero de la construcción. Bien, ahora pasamos a definir morteros y hormigones. Pero para ello vamos a definir primero qué es la pasta y qué es el mortero. La pasta es simplemente la mezcla de agua más un material ligante. ¿Y recuerdan cuáles son los materiales ligantes que acabamos de ver? Las cales, los cementos y los yesos. La pasta también se la denomina lechada, ¿sí? Es un sinónimo. El mortero, en cambio,
es la mezcla de ¿qué? Agua más ligante más un agregado fino. Y el agregado fino puede ser una arena. El mortero también es denominado argamasa. Y por último tenemos a los hormigones, que los hormigones es una mezcla de agua más ligante, más agregado fino, más agregado grueso. Y después vamos a ver que en hormigones estructurales podemos agregar adiciones y aditivos, ¿sí? Que es todo lo que venimos caracterizando desde el principio de la clase. Entonces, el hormigón también es llamado concreto. En otros países lo suelen denominar concreto y viene de la traducción de hormigón en inglés, que es concrete o concrete, ¿sí? El hormigón puede ser elaborado, ¿sí? No es en una fábrica, sino en una planta hormigonera, o puede ser realizado en obra. El hormigón, como bien dice acá, puede ser rico o estructural, o puede ser no estructural o pobre. Y acá pueden ver todos los componentes del hormigón, los agregados gruesos, los agregados finos, y la pasta de cemento, que es la mezcla del cemento más el agua. ¿Se entendió la diferencia entre pasta, mortero y hormigón? Sí, profe, se entendió bien. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces, volvemos nuevamente. Este es un recordatorio. Los ligantes, ¿sí? Los ligantes que están acá, los ligantes pueden ser cales, cementos o yeso. Bueno, vamos a clasificar ahora los morteros. Los morteros pueden ser, según el ligante primario, mortero de cal hidráulica, mortero de cal aéreo, mortero de cemento o mortero de yeso. Ahora vamos a ver qué contiene un hormigón pobre. Es una consulta que hace Fabián Vázquez y podríamos decir que es un hormigón pobre en cemento, ¿sí? Si fuese hormigón de cemento o hormigón que en vez de tener piedra partida o canto rodado presenta cascote. Ese es un hormigón pobre y se suele utilizar en, por ejemplo, contrapisos. Entonces, vamos a morteros, ¿sí? El mortero puede ser de acuerdo a su aglomerante principal de cal hidráulica, de cal aérea, de yeso y de cemento, y puede tener algunas características, que son las que nombramos acá. El mortero puede ser reforzado, vamos a identificarlo con la letra mayúscula R, que es cuando, por ejemplo, a un mortero de cal o de yeso se le agrega un aglomerante secundario que puede ser el cemento. Y esto es para que adquiera mayor resistencia. O el mortero puede ser atenuado, lo vamos a identificar con la letra A, y es cuando, por ejemplo, a un mortero de cemento o un mortero de yesa se le agrega un aglomerante secundario como ser la cal aérea. La cal aérea le va a dar una mayor plasticidad a la mezcla, es decir, que va a mejorar su trabajabilidad y esto va a permitir, por ejemplo, que se retarde un poco su tiempo de fraguado. Por otro lado, podemos identificar a los morteros mixtos con la letra M cuando a un mortero de cal o de cemento se le agrega o se le adiciona un agregado secundario como ser polvo de ladrillo. Por último, un mortero puede ser impermeable, identificado por su letra mayúscula I, y es cuando se le agrega un aditivo hidrófugo, la cerecita. Y con la incorporación de la cerecita se va a adquirir impermeabilidad. Entonces, considerando estas definiciones, vamos a clasificar a los morteros aéreos, como bien dice acá, por sus siglas MA, mortero de cal aérea, MAR, mortero de cal aérea reforzada, MAM, mortero de cal aéreo mixto, MARM, mortero de cal aéreo mixto reforzado. Lo mismo para los hidráulicos, lo mismo para los morteros de cementos y lo mismo para los morteros de yeso.
Anótense, pregunta de parcial. ¿A qué corresponden las siglas MARM? ¿Y cuáles son los aglomerantes o agregados secundarios que se agregan? El mortero MARM corresponde a un mortero de cala aérea mixto reforzado y se lo refuerza con la incorporación de un aglomerante secundario como ser el cemento, y es mixto porque se le agrega polvo de ladrillo. Ya casi me olvido, tuve que volver para atrás. ¿Se entendió la clasificación? Esto es de acuerdo a una norma IRAN de morteros y hormigones, que ustedes lo van a ver si ven el librito de cómputos y presupuestos del Chandías, van a ver que están todas las tablas para identificar las distintas dosificaciones de los distintos morteros. Es decir, la cantidad relativa de cada elemento componente de la mezcla para poder realizar la misma. Vamos a hormigones. Los hormigones pueden ser hormigones de cal u hormigones de cemento. Y los hormigones en obra se utilizan para estructuras, para contrapisos, para cimientos, para aislaciones, para rellenos, para todo esto que está acá. Vamos a identificar algunas características de los hormigones, como ser los reforzados, con la letra R, cuando un hormigón de cal se le adiciona el aglomerante secundario cemento, atenuado, cuando se le agrega cal aérea para mejorar la plasticidad de los hormigones, pobre, hormigón pobre, cuando en vez de utilizar piedra partido como agregado grueso, utilizamos cascote, y acá respondo a la pregunta de Fabián, y mixto cuando además se incluye polvo de ladrillo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Sí? No, nada. Bueno. Entonces, considerando todo esto, vamos a clasificar a los hormigones de cemento. Hormigón de cemento como HC. HCP es hormigón de cemento pobre. HCA, hormigón de cemento atenuado. Y los hormigones de cal son todos estos que están acá. Estos hormigones de cemento son los hormigones estructurales, ¿sí? Y esta es una tabla que la extraje del reglamento CIRSOC de estructuras de hormigón armado, que después vamos a ver a qué corresponde este reglamento, pero por lo pronto vean que la clase de hormigón está definido por su resistencia a la compresión, y acá tenemos un H30, corresponde a un hormigón de calidad H30 de 30 megapascales como resistencia a la compresión, y que corresponde a una resistencia de 300 kilos por centímetros cuadrados. Vean qué bajas que son las resistencias en comparación con la del acero, que era el ADN 420 de 420 megapascales, ¿sí? Es decir, 4.200 kilos por centímetros cuadrados de resistencia a la tracción. En el caso de hormigones, es resistencia a la compresión. Y acá vemos que tenemos hormigones armados o hormigones sin armar, ¿sí? Las distintas resistencias, y esto lo vamos a detallar más en las próximas clases. Ahí vemos, por ejemplo, el hormigón puede ser elaborado en una planta hormigonera y puede ser llevado a la obra mediante estos camiones que son moto hormigoneros, en donde tiene una tolva, donde mezcla, ¿sí?, el pastón y lo tira por esta suerte de bandejas, esta suerte de guías. Acá vemos que en este caso están hormigonando con hormigón elaborado que viene a través de esta tubería. ¿Sí? Vean que se está colocando en un lugar encofrado, ¿sí? El hormigón hecho en obra es el que se hace con los vales de albañiles en el trompito, ¿sí? En el famoso trompo hormigonero, que acá podemos ver en esta imagen
El trompo hormigonero tiene una capacidad de alrededor de 130 litros. Este es otro trompo hormigonero que es trifásico, ¿sí? Que requiere de mayor potencia eléctrica y que este puede llegar a ser de medio metro cúbico o de 500 litros. Vean que un balde de albañil, por lo general, es de 5 litros de capacidad o de volumen, y el pastón, ¿sí? Un pastón de hormigón puede dosificarse como 1-3-3 y corresponde a un balde de cemento más 3 baldes de piedra más 3 baldes de arena más el agua. ¿Y esto qué va a dar? La mezcla. ¿Se entendió cómo es el hormigón hecho en obra? Que se tiene que hacer a través de baldes, en donde se colocan los materiales en el interior del trompito, que es una mezcladora de obra. ¿Alguna duda? Profe, y la piedra, preferentemente piedra partida, ¿no? Se suele utilizar piedra partida. Es más, en los corralones venden todo piedra partida, que es la que se utiliza acá, en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes hacen una obra en el norte, capaz que sea más común ver el canto rodado, ¿sí? Ojo con esto. Pero sí, acá usamos piedra partida. Sí. Otra cosa que quería comentar también cuando mostró la tabla de resistencia a la compresión del hormigón, que Sí. comentaba que puede ser hormigón elaborado, Sí. estaban de 5 en 5, pero también es muy común el uso del H17, Disculpa, justo se cortó. Ah, sí, sí. Sí, lo que sucede es que esta es la Es muy tabla. común el uso del H. Sí, H17, H21. Lo que pasa es que, ojo al piojo, porque esa es una nomenclatura del antiguo reglamento de hormigones. El antiguo reglamento de hormigones es del año 82. En el año 2005 desde el año 2005 tenemos un nuevo reglamento que presenta estas resistencias, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Claro, me refería a eso, que muchas veces se escucha hablar y dentro de las obras incluso se sigue usando. Sí, el H21, por ejemplo. Claro. Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en la clase de hormigones. Vamos a hablar del viejo reglamento, del nuevo reglamento, de las calidades y a qué corresponde. ¿Sí? Bien. Acá les hago una consulta a ustedes. ¿Qué es el hormigón armado? ¿Qué se imaginan ustedes? Hormigón que tiene una estructura metálica. Ah, mirá. Bueno, yo por las dudas les aclaro algo que me pasó años anteriores respecto del hormigón armado. Esto no es el hormigón armado. Tengan en cuenta, sino que el hormigón armado corresponde a la combinación del hormigón con las barras de acero. ¿Sí? Y lo que vamos a aprovechar en el hormigón armado es lo siguiente. El hormigón tiene alta resistencia a la compresión, pero muy, muy baja resistencia a la tracción, porque se comporta como si fuese una roca artificial. En cambio, por lo que vimos anteriormente, el acero tiene muy alta resistencia a la tracción. Entonces, en una estructura sometida a la flexión, en donde las fibras inferiores están traccionadas y las fibras superiores están comprimidas, ahí es donde utilizamos el hormigón armado, ¿sí? Aprovechando la tracción tomada por la armadura y la compresión tomada por el hormigón. Obviamente, ustedes tienen un montón de esfuerzos, ¿sí? Compresión, tracción, flexión, torsión, corte, que estos son
los esfuerzos según la ubicación y el sentido de la carga, ¿sí? Vean cómo es la carga. Si la carga es normal a la sección y va hacia adentro, ¿sí?, del volumen, en este caso tenemos un esfuerzo de compresión. En este caso tenemos de tracción. Esto es la flexión, ¿sí?, una carga aplicada en el medio de una viga que tiene apoyos extremos. La torsión, todos la conocen. Y esto es el corte, ¿sí? Dos cargas iguales y opuestas que estén en una separación muy chiquitita. Son distintos esfuerzos. Bien, ¿se entendió hasta ahora un poco la noción de hormigón armado? Sí, profe, se entendió perfecto. Bueno. Bueno, ahora vamos a los cerámicos. Los cerámicos se vinculan desde la antigüedad con la alfarería, ¿sí? Entonces son productos que eran obtenidos de la arcilla, en donde se elaboraban recipientes, platos, vasijas, lo que fuera, ¿sí? Proviene de esta letra griega que significa arcilla. Y estos pueden ser, si los materiales de arcillas son secados al aire libre, son los ladrillos de adobe. Pero si son secados y cocidos en alguna cámara mediante la acción del fuego, pasamos a tener ladrillos cocidos, ¿sí?, ladrillos macizos, y el ladrillo industrializado es el hueco, ¿sí? Entonces, acá les pongo un ejemplo de todos los materiales cerámicos que pueden llegar a ver, como ser ladrillos, pisos, baldosas, tejas. Los ladrillos pueden ser macizos o huecos, los macizos pueden ser comunes y de máquina, y los huecos pueden ser portantes, no portantes, y los ladrillones que se utilizan para los entrepisos. Las tejas pueden ser de distintas tipologías, acá les puse dos nada más, pero vamos a ver algunas fotos de cada uno de ellos. En este caso tenemos el ladrillo macizo, ¿sí?, el ladrillo común, ¿sí?, que presenta estas dimensiones. Tiene un ancho, en este caso es un ladrillo que está parado, ¿sí?, pero en realidad por lo general se suele dibujar acostado. Tiene una base acostada de entre 12 y 13 centímetros, tiene una altura de entre 5 y 6 centímetros y tiene una largura de entre 26 y 27 centímetros, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si nosotros colocamos dos ladrillos parados, ¿sí?, la sumatoria de dos ladrillos parados más la junta va a ser igual a un ancho del mismo, ¿sí? Y dos anchos es igual a un largo, ¿sí? Un poco esa es la convención para un ladrillo, ¿sí? Dos altos es un ancho y dos anchos es un largo, ¿sí? Y yo les dejo como tarea para el hogar que me determinen o que calculen cuánto es, conociendo las dimensiones de un ladrillo, cuántos ladrillos entran en una pared, en un metro cuadrado. Vean que acá vemos la junta vertical, la junta horizontal que está acá abajo, el paramento, la cabeza y el lecho como parte componente de un ladrillo, y el ladrillo se puede trabajar entero, 3/4, medios y 1/4. Todo esto va a ser para generar la trabazón o la traba de los aparejos o de las mamposterías, ¿sí? Y acá vemos que según la colocación de los ladrillos pueden ser de faja, de soga, de panderete, de punta o de lo que fuere. Esto se lo dejo para que lo lean y lo vemos en la próxima clase. Acá les puse los ladrillos huecos horizontales, son los no portantes. Vean el sentido horizontal de los huecos. Y los mismos pueden ser de 8, de 12 y de 18 centímetros de ancho. Todos van a tener la misma altura y la misma largura, ¿sí? 18 por 33. En cambio, los ladrillos huecos portantes son verticales o son de agujeros verticales, ¿sí?
Y también tienen de 18, de 12, de 18 y de 22. Acá tenemos algunas especificaciones técnicas y se lo dejo para que lo lean. ¿Sí? Después tenemos algunas fotos de tejas. Esta es la famosa teja francesa. Esta es la conformación en planta. La conformación es para que tenga una cierta rigidez. Y bueno, ahí vemos unas piezas componentes y ahí vemos unas fotos de colocación. Bueno, voy a cortar la clase acá. Sí, la clase teórica, porque me faltaría continuar de hablar de maderas y de plásticos y vidrios, que lo vamos a ver la próxima clase. A ver, alguien me pide el formulario de nuevo. Ahí voy a ver, se los voy a mandar. Ahí tienen, si por favor se pueden anotar. Y bueno, sepan disculpar que se cortó en reiteradas ocasiones, pero bueno, vamos a dejar este espacio que nos queda para las consultas.